Buenas muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro tema. Estamos viendo la ley de Ley General del Turismo, la 292, y estábamos viendo un poco las definiciones, ¿no? Nos habíamos quedado en esto de prestadores de servicios turísticos y nos tocaba hablar del tema del inciso J, más bien que es la promoción turística, que dice acá que es el conjunto de actividades y medios a través de los cuales se genera mayor demanda por el destino Bolivia en el ámbito nacional e internacional. Bueno, es una definición, ¿no? Pero ahí volvemos a ver el término destino Bolivia. Régimen de turismo, dice, conjunto de actividades orientadas a regular la actividad turística en el Estado plurinacional, marco de la ley, normal y sus contraprestaciones, incentivos. Esto lo paso así porque como ven es meramente enunciativo, de teoría y demás, ¿no? Nos vamos a detener en las partes sumamente importantes, como por ejemplo la siguiente, em, seguridad turística. Si se dan cuenta, en la anterior ley no mencionaba nada de seguridad turística, entonces este es un elemento que aquí aparece y dice, ¿no? Ejercicio de las competencias y gestión de todos los niveles del Estado en el marco de la norma jurídica aplicable con el propósito de evitar situaciones de hecho que afecten negativamente a la experiencia turística, propiciando que la o el turista se desplace en un espacio turístico seguro, exento de riesgos reales o potenciales. Al ser adecuado, este impactará positivamente con la imagen del destino. Entonces, fíjense, acá se habla ya de este nivel de protección que necesita el turista y que de alguna manera debería acompañar a la actividad, ¿no? Esa sensación de seguridad que él pueda tener, pero también la respuesta ante cualquier evento negativo. Entonces, está bien que aparezca acá, pero lo siguiente sería ver cómo funciona eso. Turismo, dice, actividad que realiza la persona de manera individual o en grupo al trasladarse durante sus viajes y permanencias en lugares distintos de su entorno habitual, con fines de descanso, esparcimiento, negocio y otras actividades, por un periodo de tiempo no mayor a un año, de acuerdo a normativa migratoria vigente. Hay unas ciertas diferencias con la anterior ley, ¿no es cierto?, en esto de la definición del turismo. A ver si vamos a hacer un trabajo al final de esto, donde van a ustedes justamente mostrarme esas diferencias que pueden existir. Turismo visivo, forma de turismo constituido por las y los habitantes que de un lugar que realizan viajes fuera de su territorio. Eso ya lo conocemos. Turismo receptivo se produce cuando llegan al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia visitantes de otras naciones con la intención de permanecer un periodo de tiempo, excluyendo el comercio en fronteras. Eso es muy importante, no confundirlo, ¿no? El tema de comercio en fronteras, gente que entra y sale solo para realizar algún tipo de comercio que no deberían ser tomados como turistas. Y ese es un error que les había comentado, ¿no? En migración, todo el que entra es turista. No importa si está yendo a comprar una garrafa de gas en la frontera, eres turista. Y ese es un error que cometemos nosotros. Turismo armónico y sustentable. Dice modelo de desarrollo basado en la viabilidad económica de la actividad turística cuyo objetivo es rescatar y proteger los recursos naturales y culturales de una región, favoreciendo la estabilidad de los ecosistemas y los procesos biológicos básicos y generando beneficios sociales y económicos al fomentar mejores niveles de vida para la o el visitante y la comunidad receptora. Bueno, es una definición bastante buena, ¿no? Es una unión de lo sostenible, sustentable y el turismo armónico, pero es más enunciativa nuevamente, ¿no? Es decir, nadie se remite al inciso P ¿no? Nadie se remite a eso. Tal vez nos sirva a nosotros como para definiciones para nuestro marco conceptual que en algún momento les comenté, ¿no? Que para eso nos serviría en realidad todo esto. Turismo comunitario también es algo que aparece, ¿no? Acá, de base comunitaria y todo eso. Dice que es la relación directa del emprendimiento y la comunidad
con los visitantes desde una perspectiva plurinacional e intercultural. El desarrollo de viajes organizados con la participación consensuada de sus miembros, garantizando el manejo adecuado de los recursos naturales, la valoración de los patrimonios culturales y territoriales de las naciones y pueblos para la distribución equitativa de los beneficios generados para el vivir bien. Y turista, persona que viaja, que visita cualquier país o región distinta al de su residencia o permanentemente, independientemente de cuál sea el motivo de su viaje. Ahí también hay una diferencia con la otra ley. Derechos y obligaciones, el capítulo 2, artículo 7. Derechos de los turistas, dice. Los turistas tienen los siguientes derechos. Elegir libremente dentro del territorio del Estado profesional el destino turístico de su preferencia. La pregunta sería, ¿lo pueden hacer los turistas? Ustedes me dirán, sí, lo pueden hacer. ¿Y qué pasa cuando les bloqueas el camino? ¿Han elegido libremente y han podido llegar a su destino turístico? Ahí está la pregunta. Nos podríamos remitir a esto y decir, no, el turista ha elegido este destino y no importa que ustedes bloqueen porque no es contra él, él tiene que pasar y llegar a su destino. Podríamos basarnos en eso para crear un proyecto que haga que los turistas en cualquier conflicto social puedan circular libremente. Exigir que los servicios turísticos cumplan con los términos, condiciones y precios ofertados, salvo caso fortuito debidamente justificado. Bueno, es algo que es un tema más defensa del consumidor, ¿no? Si pagas por algo, tienen que entregarle. Formular quejas y reclamos referente a los servicios turísticos recibidos ante las autoridades competentes. Este inciso me parece muy bien, sin embargo no te dice dónde te vas a quejar. Ese es uno de los grandes problemas que siempre yo he visto. El turista acá llega y se quiere quejar de algo, ¿y quién te recepciona la queja? ¿Dónde tú depositas tu queja? Digamos que el turista recibió un maltrato por parte del conductor que lo trajo de Desaguadero. ¿Dónde se queja? ¿A la policía? ¿A la gobernación? ¿Al municipio? ¿O al viceministerio tiene que ir a quejarse? Ahí hay un punto fuerte de discusión, ¿no? ¿A qué autoridad le corresponde eso? Denunciar ante las autoridades competentes cualquier atropello contra su persona o sus bienes durante su estadía. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Digamos que ustedes saben, existe la policía turística. A ellos tendría que quejarse, ¿no? Aquí en La Paz existe la policía turística. Digamos que el turista se fue a, no sé, ¿qué les puedo decir? A Patacamaya. Y ahí se quiere hacer su denuncia o una queja. ¿Y en qué habrá policía turística en Patacamaya? No, no la hay. Entonces, ¿dónde se queja el turista? Otra pregunta. Recibir respuesta oportuna por parte de las autoridades competentes cuando se formule la queja. Lo mismo, ¿no? O sea, ¿quién le da la respuesta oportuna? Ser informado oportunamente por el prestador de servicios turísticos cuando se produzcan de manera justificada cambios de precios, tarifas o condiciones. Eso está más claro, ¿no? Aquí te dice, el prestador tiene que informar eso. Recibir el reintegro de devolución de montos que resulten a favor por incumplimiento de justificados en cuanto a las condiciones de prestación de los servicios. Eso también es defensa del consumidor. Ser informado sobre los plazos de vigencia de las ofertas y promociones de los servicios. También lo hace el prestador de servicios. Contar con seguridad turística dentro del territorio del Estado profesional a través de las autoridades competentes en procura de posibilitar, entre otros fines, el libre tránsito de las y los turistas en el territorio nacional. Fíjense, acá hay un punto clave igual, que dice que, por un lado, el tema de seguridad turística, que como les digo, si está en Patacamaya, ¿a quién acude? Puede ser la policía normal también, ¿no? Pero se supone que la policía turística es especializada. Por ejemplo, debe hablar idiomas, ¿no? Si el turista no habla español y está en Patacamaya y le habla a un policía regular en inglés, ¿qué va a pasar? ¿No? Y segundo, lo que dice acá, libre tránsito. Es decir, el turista debería, si hay un bloqueo, poder pasar tranquilamente. ¿Pasa eso en la vida real? No. Es decir, no se cumple el inciso I del artículo 7 de la ley 292. ¿No? Y varios, como han visto, en realidad
no es que ni se cumpla, sino es que no están poco claros, ¿no? O sea, como enunciado está muy bien, pero ya cuando dices, tengo derecho a quejarme, ¿y a quién me quejo? Ese es el problema. Artículo 8. Obligaciones de los turistas. ¿Cuáles son sus obligaciones? Respetar el ordenamiento jurídico del país. Sí, eso hay que hacerlo en cualquier país. No cometer actos discriminatorios, ilícitos, ni cualquier comportamiento que pueda resultar lesivo al Estado y la sociedad boliviana, ni dañar y destruir el entorno del lugar o las instalaciones de los prestadores de servicios. Muchos tal vez puedan pensar que esto es incluso por demás, porque los turistas cuando llegan, como siempre dicen, ¿no? Es otra son otra sociedad, una sociedad que de otros países más avanzado que el nuestro y que ellos no botan basura en la calle, respetan las normas de tránsito. En cierta medida es cierto, pero también es cierto que hay todo tipo de turistas acá. Y por experiencia también les digo que no todos los turistas llegan con las mismas ideas de lo que está correcto y lo que no. Más bien, incluso muchos llegan pensando que Bolivia son países tercermundistas donde la ley no se aplica a cabalidad, entonces puedes darte tus, em, digamos, cometer ciertos excesos y que puedes pensar que aquí no va a pasar nada. Y me ha tocado verlo, les digo, ¿no? Turistas que en sus países, por ejemplo, tienen la costumbre, la educación como para, por ejemplo, no tomar bebidas alcohólicas en vía pública, aquí lo hacen, ¿no? Como una forma de decir, acá no debe haber control y demás, y lo hacen. Y también son a veces, en algunos casos, abusan también de, 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 mm, de los mismos prestadores de servicios turísticos, se aprovechan de varias debilidades que podamos tener nosotros en términos de calidad, son también tienen actitudes discriminatorias y todo eso. Por eso que esté esto acá está muy bien. Conservar el medio ambiente y el patrimonio cultural, cumpliendo con la normativa referente a su protección. Eso también es importante que esté acá, porque como les digo, no todos cumplen con eso. Sí sabemos que muchos turistas de varios países pueden tener un respeto mucho mayor al entorno natural y todo lo demás, pero también hay otros que degradan el entorno. Respetar las manifestaciones culturales, populares, tradicionales y la forma de vida de la población. Respetar y preservar los bienes públicos y privados que guarden relación con el turismo y en caso de daño efectuar los resarcimientos correspondientes y denunciar cualquier acto o omisión que genere o pudiera causar daños o impactos negativos al patrimonio turístico. Bueno, ¿no? Mientras esté en sus posibilidades, lo tendría que hacer. Contar con un seguro personal o transitorio cuando la actividad turística involucre riesgo. Este es un punto clave. Si vas a hacer una actividad de tipo que involucre algún tipo de riesgo, como por ejemplo las actividades deportivas, por ejemplo, ¿no? Trekking, escalada, montaña, bicicleta, camino de la muerte y demás, dice acá que debes contar con un seguro personal o transitorio. Habría que preguntar cuántas empresas hacen eso, ¿no? Es decir, otorgan estos seguros. Les puedo asegurar que pocas, casi ninguna, por no decir ninguna. Contar con servicios de empresas o emprendimientos turísticos especializados cuando el turismo involucre actividad. Perdón, eso ya lo hemos visto. Solicitar el permiso o autorización para la toma de fotografías y filmaciones cuando corresponda. Bueno, entre paréntesis les digo, ¿no? Este tema de las filmaciones y fotografías, ya los expertos en turismo hoy en día te dicen que pocas son ya sea los objetos históricos que tengas que, por ejemplo, pedir permiso o sacar si flash y demás. Es un ejemplo les doy, ¿no? Hay cuadros históricos de cuantiosa valía en el mundo, donde se sabe que, por ejemplo, sacar un flash con fotografía afecta de cierta manera a la pintura del cuadro y demás. Sin embargo, hay otros objetos que no, pero ya es como una especie de, ¿no? Si tú creas un museo acá, dices, prohibido fotos. ¿Por qué?
porque arruina. No tienes ninguna validez científica para afirmar que eso pasa, simplemente quieres seguir la moda de los museos, cuando más bien las tendencias son al revés, ¿no? Que deberías dejar que la gente saque fotos, filme, suba a sus redes sociales y se etiquete y ponga aquí en el Museo Costumbrista de La Paz, visitándolo y sacándome una foto aquí con un diorama de Tupac Katari. Eso es lo que deberíamos más bien permitir. Pero si les decimos, no, por favor, no saque foto, no saque video y no sé qué, bueno, es una restricción un poco antigua, sin fundamento ni nada. Artículo 9. Derechos de los prestadores de servicios turísticos. Los prestadores de servicios turísticos tienen los siguientes derechos, dice. Ejercer la actividad turística dentro del territorio del Estado plurinacional, previa autorización de las autoridades, recibir apoyo e incentivos de las entidades territoriales autónomas en la promoción de sus servicios, recibir capacitación en materia turística, participar en la promoción y difusión de Destino Bolivia en el marco de la coordinación y colaboración entre los actores del turismo, contar con seguridad turística dentro del territorio del Estado plurinacional. Bueno, todo esto están encargadas las entidades territoriales, que en este caso son los municipios y gobernaciones, ¿no? De otorgar todo esto, lo que dice acá. En cierta medida creo que se cumple. Artículo 10. Obligaciones de los prestadores de servicios turísticos. Cumplir las disposiciones establecidas en la presente ley, sus reglamentos, el Plan Nacional de Turismo, así como las disposiciones regulatorias y de supervisión orientadas al ejercicio de las atribuciones. Fíjense, más allá de lo que dice este inciso A, aparece un término que dice el Plan Nacional de Turismo. ¿Y de dónde salió ese? ¿No? ¿De dónde se lo menciona anteriormente? No se lo menciona, acá se lo está mencionando. Veamos si más adelante habla algo de este plan. Cumplir las disposiciones establecidas por las entidades territoriales autónomas en materia de turismo en el marco de sus competencias. Proporcionar a las autoridades competentes información clara, precisa, cierta, completa y oportuna respecto al ejercicio de sus actividades que no sea estratégica, confidencial, conforme al reglamento. Contribuir con la preservación de la cultura y medio ambiente de las naciones y los pueblos indígenas originarios, campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas visitados. Contribuir a la difusión de la información orientada a preservar y valorar los significados y valores del patrimonio cultural y turístico. Cumplir con las previsiones de los planes de manejo de los sitios patrimoniales y o áreas protegidas. Dar a conocer a las y los turistas las obligaciones y prohibiciones contenidas en la presente ley. Fíjense, los prestadores son los que tienen que hacer conocer esta ley a los turistas. Asumir la responsabilidad por los incumplimientos injustificados en la prestación de servicios turísticos y realizar prestaciones de servicios turísticos de manera individual o a través de alianzas en sociedades estratégicas con otros prestadores de servicios turísticos autorizados a nivel nacional. Es decir, bueno, pues están con libertades bastante suficientes para poder operar. Sin embargo, lo que les toca a ellos como derechos, esos no están muy a tener capacitación. Yo nunca he sabido de un curso de capacitación para prestadores de servicios turísticos, por ejemplo, ¿no? Que emane de las entidades principales. Pero bueno, vamos al capítulo 3, Políticas Generales de Turismo. Artículo 11 dice, Políticas Generales de Turismo. Estas políticas generales serán implementadas por el nivel central del Estado, dice. Las entidades territoriales autónomas, o sea, alcaldías y gobernaciones, definirán sus políticas de acuerdo con sus facultades y competencias en el marco de las políticas generales de la presente ley, dice. Aquí nos habla en el 3 de la ley 31, que es la de Andrés Ibáñez, la ley de autonomías, donde ahí nos dice que las entidades territoriales autónomas, o sea, las alcaldías y las gobernaciones, respecto al establecimiento y desarrollo del sistema de registro, categorización y certificación de prestadores de servicios turísticos y el sistema de información sobre la oferta turística nacional, la demanda y la calidad de actividades. Es decir, vamos a ir viendo un poco más adelante, pero básicamente lo que está diciendo acá es que aparecen nuevos documentos, ¿no? Por ejemplo, esto del sistema de registro y categorización en ningún lado se menciona, solo aquí. Entonces, hay documentación que los niveles de autónomos, es decir, alcaldías y gobernaciones, tienen que irlas completando
de acuerdo a esto. El registro, categorización, certificación de prestadores, es decir, tienen que registrar, certificar a hoteles, agencias, guías y demás, de acuerdo a la ley de autonomías. Luego dice, la sociedad civil organizada en el marco de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 241 y 242, participará de la formulación de políticas del sector y la construcción de la normativa aplicable. Es decir, para las políticas de turismo incluso pueden participar sectores que no son del área turística. ¿No? Eso es lo que básicamente te dice acá. Desarrollo armónico y sustentable del turismo. La actividad turística realizada por las formas de organización económica y comunitaria, estatal y privada será efectuada en el marco de un desarrollo armónico, sustentable, de manera que tenga sostenibilidad económica a largo plazo y promueva su crecimiento en base al manejo racional y responsable de lo ambiental, cultural, social y económico. Modalidades de la actividad turística. La actividad turística se desarrolla bajo la modalidad de turismo comunitario, cultural, naturaleza, ecoturístico, gastronómico, y otras que surjan en base a las demandas del sector y conforme a las particularidades socioculturales, naturales y geográficas. Es decir, igual los dejan abiertos, ¿no? Se puede practicar cualquier tipo de turismo, en realidad acá no está cerrado. Y el artículo 14 habla del turismo de base comunitaria e iniciativa privada. Bueno, acá vamos a quedar porque esto es un poco más largo, el tema de turismo de base comunitaria, y en la siguiente clase lo vamos terminando. Entonces nos vemos en el siguiente video y espero que todos estén muy bien.